Cando queredes. Bueno, empezamos por lo de siempre, bajas. Todo plantel ok. Gracias, bueno, vuelta al equipo después de 2 jornadas, el equipo contigo sin ti sigue ganando, mejor que vuelvas, porque igual te descuidas que te has impuesto. Bueno, eso está bien. El equipo se ve que tiene interiorizado la idea y lo que nosotros proponemos, y esté quien esté en el banquillo, igual que cuando rotamos a los jugadores, todos responden, así que mejor que mejor. Bueno, no hay lesionados, ¿hay convocatoria? Todavía no, estamos en ello, ahora lo vamos a hacer. Bueno, ¿qué esperas del Boiro? Un equipo que en principio se ha llamado a estar ahí arriba, pero con problemas. Sí, bueno, yo creo que la mejor definición es la que hizo Cardeñosa a algún medio de comunicación, que es que el Boiro al final es un gigante dormido, ¿no? Es un equipo que tiene, bueno, un potencial enorme en cuanto a jugadores más que contrastados en categoría superior, un equipo que a cualquier entrenador de la categoría que le preguntes te dirá que es de las mejores plantillas hombre por hombre, pero que los resultados pues no acaban de ser favorables. Con eso lo que quiero decir es que va a ser un partido muy complicado, que lejos de esos problemas internos que puedan tener, al final los jugadores son orgullosos, y en partidos como este todo el mundo quiere jugar y todo el mundo quiere sobresalir, y más cuando es el líder de la categoría. Uno de los últimos partidos que tienen en casa ante su afición contra un rival pues que está en puestos altos y seguro que quieren pues despertar o lavar su imagen para que sus aficionados estén satisfechos de su trabajo. ¿Crees que puede notar mucho arriba, puede trastocar mucho los planes de la avanzadilla? Bueno, creo que han incorporado a un delantero en las últimas fechas, también corpulento. No lo conocemos porque viene de fuera. Es una semana un tanto atípica porque sí es cierto que le hemos visto varios partidos al Boiro, que lo conocemos bien, o por lo menos al Boiro anterior a su nuevo entrenador, incluso los 2 últimos partidos con él, Bergantiños y Barbadas, pero esta semana tenemos la incógnita de saber a ver qué 11 va a sacar, si esta gente que ficharon, estos 5 últimos fichajes que han hecho de golpe en el último día del mercado invernal, si ya van a ser de la partida, si no, si tiene que tirar con el equipo que hasta la fecha pues era el que estaba jugando. Entonces, en cuanto a nombres que salgan a competir, pues bueno, estamos un poco pendientes de lo que el domingo alinee. Lo que sí, los entrenadores y los equipos, después de varios entrenamientos, semanas, meses, al final se acoplan, generan una identidad, una manera de jugar, y eso pues al final los jugadores que ya llevan allí desde el principio de temporada pues van a tender a hacer ese tipo de juego, que es un juego combinativo, de ser verticales, de buscar a la gente que tienen arriba, Herbert, Cano, Miki, gente por dentro como Pillado, Remeseiro, que tienen mucha calidad. Entonces creo que nos vamos a encontrar un Boiro muy competitivo y en la línea de antes del mercado invernal. Y en cuanto al campus, pues obviamente por los 3 puntos, y también si puede ser dejar la portería a cero otra vez, en los partidos. Bueno, parece que cuanto menos se habla de ciertos aspectos porque se cumplen, ¿no? Hablas de dejar la portería a cero y te marcan, y hablas de otra cosa y no se cumple. Nosotros vamos a seguir el guión. Nosotros semana a semana trabajamos sobre todo nuestra identidad, nuestra forma de jugar, lo que nosotros queremos, que el equipo y los jugadores en todo momento sepan lo que tienen que hacer, que estén cómodos, que se generen pues sinergias dentro del campo, que los jugadores pues sepan en todo momento qué características tienen los que están al lado de él, y a partir de ahí pues plantear los partidos como queremos. Partido fuera de casa, un campo complicado, ante un rival que nos va a obligar a estar
95 minutos muy concentrados al 200%, pero bueno, para final de temporada estar donde queremos estar, tenemos que ir también a ese campo, así que nada, con máxima ilusión y con muchas ganas de que llegue el domingo para ver lo que desde fuera pues denominan el partido de la jornada. Mirando ya un poco los rivales, estas últimas jornadas el Bergantiños está pinchando un poco más. ¿A quién pensáis que os va a presentar más batalla, Barco o Bergantiños? Es pronto para hablar de eso. No se puede hablar de eso todavía. Igual que la semana pasada me preguntabas si firmaba pasar el Tourmalet y seguir de primero y te dije que me centraba en el partido inmediato que era el Villalbés, a esta pregunta te tengo que responder lo mismo. No lo sé. El año pasado, si miras la segunda vuelta, el Bergantiños estaba de 10º o de 9º a estas alturas. Al final hizo una segunda vuelta que no perdió y acabó de 4º. Por lo tanto, cualquier equipo que esté en mitad de tabla con matemáticamente puntos para llegar a estar entre los 4 primeros es un claro candidato. Hay que jugar contra todos. Todos son jugadores, todos son equipos y jugadores de nuestra categoría. Así como la semana pasada decíamos que el Villalbés era un rival directo hacia nosotros por estar en ese momento de cuartos, y yo decía que rivales directos son todos, porque todos son de esta categoría. A esa pregunta te respondo con eso. No te sabría decir. Todos son equipos de la misma categoría, con muy buenas plantillas, y cualquiera puede acabar ahí. Nosotros nos tenemos que centrar en nosotros, en nuestro partido, de que nos toque cada semana, en este caso es el Boiro, y a partir de ahí, pues ya veremos. Muy bien.